Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. El título del sermón de esta mañana es El plan de Dios para la iglesia. Dios tiene un plan, ¿verdad? Yo hice el sermón para hoy día y luego cuando yo lo había terminado de hacer el sermón, dije, le voy a poner el título al sermón, porque todo sermón tiene que haber un título siempre como una referencia. Y le puse El plan de Dios para la iglesia. Y después que le puse el título, yo estaba ahí pensando y me recordé que hay un libro escrito por el pastor bautista John MacArthur con el mismo título. Dije, uy, ahora me van a decir que lo he plagiado, ¿no? Pero no lo plagié porque lo hice sin querer, queriendo, ¿no? Pero luego yo dije, ese libro yo lo tengo. Y la verdad, hermano, que me puse a buscarlo en mi biblioteca. Y cuando yo busco un libro en mi biblioteca, los que conocen mi biblioteca saben que tengo que buscarlo con una linterna. Porque tengo tantos libros que no sé ni dónde están metidos. Tengo que agarrar mi linterna y tengo que andar, busque por arriba. Me arrodillo en el suelo, ando buscando dónde está este libro, hasta que lo encontré bien metido por ahí. Y me puse a leer en estos días ese libro. Y les soy honesto, hermano, de que yo había leído una parte de ese libro nada más. Y, hermanos, la verdad es que es impactante lo que este pastor bautista habla en este libro que se titula El plan del Señor para la iglesia. Yo se lo recomiendo, ¿eh? Si usted puede comprarse ese libro, cómpreselo, porque es un libro precioso con una tremenda enseñanza de lo que Dios ha preparado, todo un diseño, Dios ha preparado toda una estructura bíblica para la iglesia local. Y yo le digo, léalo ese libro, precioso libro, ¿eh? Bueno, lo primero que le quiero decir está en Mateo capítulo 16, versículo número 18. Mateo capítulo 16, versículo número 18, cuando el Señor está conversando con los apóstoles. Ahora, como en el sermón va a ser un poquito que vamos a usar varias citas, no voy a leer todo el pasaje completo de los versículos del contexto, sino solamente me voy a centrar en lo puntual nada más para poder ganar tiempo, ¿sí? Porque hoy en la noche tenemos nuestra cena de gala por aniversario, ¿ah? Y sabe usted, tenemos 176 personas que se han anotado y que han pagado para la cena de esta noche. Imagínate, 176 personas, ¿ah? Y el domingo pasado dijimos que ya se acabó la inscripción, no es que no hay más espacio. Pero hasta ayer han seguido llamando, insistiendo para participar en la cena y les hemos tenido que decir, nos vemos en el 46 aniversario nada más. No hay espacio ya más para la cena, ¿no? Correcto. Muy bien, en Mateo capítulo 16, versículo número 18, el Señor le dice así al apóstol Pedro y a los otros apóstoles que estaban ahí presentes. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca de lo que Pedro acababa de declarar que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí viene una promesa muy importante, le dice, y las puertas del Hades, o sea de la muerte, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Queridos hermanos, lo que el Señor aquí está diciéndole a Pedro sencillamente, nos está diciendo a nosotros, cuando utiliza la palabra, fíjese la expresión, edificaré mi iglesia, le está diciendo, yo estoy construyendo la iglesia en tiempo presente, y luego también le está diciendo en tiempo futuro, y yo la voy a seguir construyendo. La estoy construyendo y la seguiré construyendo. O sea, lo que podemos decir sencillamente es que el diseñador, el constructor, el edificador de la iglesia es el Señor Jesucristo. Hermano, la iglesia ha sido, vamos a decirlo así, inventada, creada por Dios. La iglesia no es producto de que un grupo de hombres se reunieron y decidieron, vamos a inventar la iglesia. ¿Y dónde se va a hacer esto? No, eso no lo hicieron los hombres, sino Dios
el Señor Jesucristo. Él es el creador de la iglesia, Él es el constructor de la iglesia, Él es el que ha hecho a la iglesia. Bueno, y quizás es bueno siempre responder una pregunta que siempre hacen algunas personas cuando vienen a nuestra iglesia, se comienzan a participar con nosotros y bueno, y hacen una pregunta muy importante, yo diría con todo derecho, y yo también la haría. La pregunta es: ¿quién fundó la iglesia bautista? ¿Usted no se la ha preguntado alguna vez? Porque toda iglesia siempre tiene un hombre que la fundó, ¿verdad? Y hermano, yo le voy a decir algo con mucha propiedad, porque quien le habla es creyente desde los 8 años de edad en la iglesia bautista allá en Comas. Y bueno, yo estudié en el seminario, el pastor Oliver Williams fue mi profesor, hermana Gloria también fueron mis profesores en el seminario. Y bueno, yo soy profesor de historia de la iglesia, entre otras cosas. Y le quiero decir de que nosotros los bautistas no tenemos ningún fundador humano. O sea, no hay ningún hombre y tampoco mucho menos ninguna mujer en la historia de nuestra iglesia en los siglos pasados a quien nosotros podamos decirle: él es el que fundó la iglesia bautista, o ella es la que fundó la iglesia bautista. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueden ser señalados como los fundadores de la iglesia bautista. Ahora, no quiero entrar en una cuestión de historia todo, pero sencillamente le quiero decir de que aún aquellos que no son bautistas siempre reconocen, ellos no quieren decirlo, pero lo dicen así siempre dicen: el inicio de la iglesia bautista, dicen así, se pierde en los siglos que han pasado. O sea, no quieren decirlo, pero lo dicen así. ¿Y qué es lo que no quieren decir? Ellos no quieren decir de que la iglesia bautista tiene su origen con el mismo Señor Jesucristo. Es lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos. Creemos eso, creemos que la iglesia bautista tiene su origen con el mismo Señor Jesucristo. Ahora, siempre me dicen: pero el pastor Oliver Williams fundó la iglesia de Palmas Reales. Vamos a decir que ¿en qué sentido se utiliza la palabra fundar? Si nosotros usamos la palabra fundar de que el pastor Oliver Williams inició esta iglesia local de Palmas Reales, sí, él es el fundador de esta iglesia. En ese sentido, ¿verdad? Pero el pastor Oliver Williams no es el fundador en el sentido de que él la inventó y de que él dijo lo que esta iglesia tiene que enseñar o esta iglesia tiene que hacer. Sencillamente el pastor Oliver Williams llegó aquí con su familia, iniciaron la iglesia y ellos sencillamente enseñaron lo que la Biblia dice. Entonces, el pastor Williams y su familia, ellos simplemente se han convertido en instrumentos que Dios ha utilizado o Dios utilizó en su momento para ser los iniciadores de esta iglesia local. Y hermano, nosotros tenemos que ser siempre personas que reconozcamos a quienes Dios ha utilizado en su momento. Dios en su momento utilizó a la familia Williams y estamos contentos por esto, ¿verdad? Y yo siempre digo, y Dios permitió que ellos, hermanos míos, con dinero de la iglesia y con dinero que ellos consiguieron y bendiciones que Dios les dio a ellos pudieron comprar este terreno que tenemos nosotros aquí. El terreno que tenemos son 6 lotes, es casi 1.300 metros cuadrados. Por 4 metros llegamos a 1.300. Y yo dije, hubiera estado antes de que el vecino construya para meterme un poquito al otro lado, ¿no? Y así decíamos, ya tenemos 1.300 metros cuadrados. Pero el pastor Williams fue el que pudo, hermano mío, lograr la compra de este terreno. Ahora usted ve que estamos en una avenida bien ubicada, bien grande. Hay un proyecto que se ha hecho aquí, este edificio. Y usted dirá, ¿y todo esto, pastor, va a ser un patio? Pero todavía el terreno sigue un poco más allá, ¿no? Hermano, todo esto que usted ve está proyectado para que Dios mediante podamos construir aquí nuestra sala de cultos. Este es para la sala de cultos, hermanos. Bueno, y siempre me preguntan, pastor, ¿y cuándo hacemos la sala de cultos? ¿Usted qué cosa cree que es lo que me detiene? Dinero, hermanos. Y yo le digo, si tuviera el dinero suficiente, yo no esperaría que ustedes me digan, pastor, hay que hacerlo. Ya lo hubiéramos hecho, ya. Pero dentro de un rato les quiero decir algo más para sacarles más dinero, ¿ya? Pero, hermanos míos, Dios utilizó al pastor William para tener este terreno. Y cuando yo vine a trabajar en marzo del 93, la primera vez que yo vine a esta iglesia y la conocí, había oído de Palmas Reales cuando yo era seminarista,
pero me invitaron a mediados del año 83. En el año 83 yo era alumno en el seminario, estaba cursando mi primer año de estudios. Y uno de mis compañeros era el hermano Richard Contreras, que era miembro de esta iglesia. Y él me invitó a enseñar una escuela dominical aquí. Y yo le decía, ustedes no saben qué tema me invitaron a enseñar. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Quieren saberlo, verdad? Me invitaron a enseñar qué dice la Biblia sobre los ovnis. Y yo tenía que leer qué dice la Biblia sobre los ovnis. Y vine a enseñar aquí qué dice la Biblia sobre los ovnis a los jóvenes de la escuela dominical en ese tiempo. Y ahí fue donde yo conocí la iglesia de Palmas Reales. Y hermanos míos, cuando yo vine a tomar esta iglesia como pastor juntamente con mi esposa, en marzo del 93, estaba construido el primer piso y estaba cercado el segundo piso. Bueno, luego todo lo que ustedes ven básicamente no había, ¿no? Pero hermano, usted no vaya a pensar que era poco lo que había. No era poco, era bastante, ¿verdad? Tener terreno, tener primer piso, tener cercado el segundo piso, era bastante, hermanos. Y de ahí nosotros comenzamos a trabajar y a hacer la obra de Dios. Y siempre con mi esposa decíamos, ¿no? Vamos a estar un año en Palmas Reales trabajando. Y luego, un año más. Un año más. Y así nos hemos entretenido, y nos hemos entretenido, y nos hemos entretenido, hermanos míos. Y mire usted ya cuántos años han pasado que estamos aquí trabajando, haciendo la obra de Dios. Pero por eso yo le decía, en ese sentido, el pastor Oliver Williams es el fundador de esta iglesia. Pero nosotros no tenemos un fundador humano de nuestra iglesia que podamos decir, Él la fundó. Cristo es el fundador de la iglesia, hermanos míos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él dio una promesa, y esa promesa se cumplió en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y ahí abra la Biblia para que usted la vea. Yo sé que usted sabe lo que dice en Hechos capítulo 2. Yo sé que ustedes a veces ven por aquí que pasan unos gatitos, ¿no? Creo que han visto, ¿no? Pero siempre dicen, son sus gatos del pastor. Hermanos, no son mis gatos. Pueden mandar ahorita una comitiva, una comisión. Yo tengo a mis gatos encerrados. Mis gatos están encerrados. Mis gatos duermen en un lugar, están encerrados. Esos gatos que usted ven, ahí está entrando uno, está llegando recién, mire. Ese gato que está entrando no es mío, por si acaso. Esos no son míos. Esos son, yo no sé de dónde, pero vienen y paran por acá dando vueltas. Así que no me echen la culpa a mí de nada, ¿ya? Entonces, Hechos capítulo 2, aquí se cumple la promesa que Cristo hizo de que Él iba a enviar el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, leemos rápidamente, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, aquí hay mucho que podríamos hablar y comentar, pero no quiero hacerlo de todos los detalles, solamente quiero hacer resaltar el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor Jesucristo de que Él iba a enviar al otro consolador que es el Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos míos, le otorga a la iglesia un carácter espiritual único, un carácter de unidad. Es lo que amalgama a la iglesia. La presencia del Espíritu Santo es lo que nos une, lo que le da coherencia, lo que nos da fuerza. Y hermanos, la iglesia es la única institución, es el único grupo en la tierra que puede decir, hermanos, con toda certeza de que somos un cuerpo. Porque el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es lo que nos da la unidad de ser el cuerpo de Cristo. Así que desde que el Espíritu Santo vino a la tierra, desde la presencia del Espíritu Santo, es que ahora somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, ¿y hasta cuándo nos va a acompañar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a acompañar, hermanos míos, hasta que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo se lleve a la iglesia al cielo,
hasta ese momento el Espíritu Santo nos va a acompañar. Ahora, no quiere decir que cuando estemos en el cielo el Espíritu Santo nos abandona, ¿no? Sino que lo que queremos decir es que la presencia del Espíritu Santo en cada creyente nos va a seguir toda la vida en esta tierra y aún en la eternidad. Hermanos, en el Nuevo Testamento se nos dice, por ejemplo, que el creyente es templo del Espíritu Santo. Se nos dice que el creyente es morada del Espíritu Santo, y aún se dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y estoy haciendo referencia al pasaje en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y ahí el texto bíblico dice de que ese sello del Espíritu Santo nos acompaña hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabe usted lo que quiere decir esta frase en Efesios 1, 13 y 14? La frase que dice, hasta la redención de la posesión adquirida, quiere decir, hasta el día que lleguemos al cielo y el Señor nos dé lo que nos ha prometido dar. Hermano, el Señor nos ha prometido dar tremendas cosas a nosotros, ¿verdad? Y es eso lo que le da a la iglesia, ese carácter sobrenatural y único en este mundo. Ahora, la iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento recibe diferentes nombres. Y cada nombre, hermanos míos, tiene algo que le añade a la iglesia y nos hace ver el cuadro completo. Esto es como un rompecabezas. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que son los rompecabezas y tenemos rompecabezas, ¿no? Yo les he contado en alguna ocasión de que en mi casa tengo, creo que más de un cuadro de rompecabezas que a mi esposa le gustaba armar, luego le echaban goma y luego lo mandaban a poner un marco, y ahí tengo en la casa sus rompecabezas de Beni que ella hacía. Y hermano, los rompecabezas, cada pieza individual en sí, cada pieza no nos dice nada. Pero cuando unimos las diferentes piezas del rompecabezas, vemos el cuadro completo y nos hace ver todo el asunto y tenemos una idea completa, en este caso, de lo que Dios enseña en el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Ahora, solamente quiero enumerar 4 de ellas. Enumerar, no vamos a ver en la Biblia por el tiempo, ¿ya? La primera, en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 2, a la iglesia se le llama iglesia de Dios. Y en varias partes del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en las epístolas, se le llama la iglesia de Dios. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Indica posesión, a quién le pertenecemos. La iglesia le pertenece a Dios, queridos hermanos. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, le pertenece a Dios, por si acaso, ¿sí? Hermano, la iglesia no es mía, la iglesia no es, por ejemplo, del pastor Williams. La iglesia es del Señor Jesucristo, ¿verdad? La iglesia es de Dios, hermanos míos. En otro pasaje, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo número 23, en Hebreos 12, 23, se hace referencia a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oh, hermanos, eso es algo precioso. ¿Sabe lo que quiere decir esta frase o este título que se le da a la iglesia? Quiere decir de que todo hombre, toda mujer que ha creído en Cristo Jesús para salvación, ¿dónde está inscrito su nombre, hermanos? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Ahí está inscrito nuestro nombre. Otro nombre que se le da a la iglesia, o otro título, como usted le quiera decir, es en 2 Corintios, capítulo 11, versículo número 2, en 2 Corintios 11, 2, donde Pablo va a llamarle una virgen pura. Ahora, hubiera sido suficiente con que Pablo dijera una virgen, pero Pablo le añadió el adjetivo pura, porque la iglesia es eso para el Señor, es una virgen pura. Ahora, dentro de un momento vamos a ver que en consonancia a esto también se le llama la esposa del Cordero. Hermano, la iglesia es una virgen pura porque la iglesia está prometida en matrimonio al Señor Jesucristo. Hermano, la iglesia es la novia de Cristo. Ahora, claro, de acuerdo a la costumbre judía, ellos no utilizaban mucho la palabra novia, sino que cuando uno ya se comprometía en matrimonio, cuando uno ya entraba en el noviazgo, ya a la mujer, aun cuando todavía convivían, a la mujer se le llamaba la esposa y al hombre el esposo.
Claro, nuestra costumbre en esta parte del planeta Tierra es distinta, ¿verdad? Aquí cuando una pareja se compromete en matrimonio simplemente se le dice, bueno, mi prometido, mi prometida, mi novio, mi novia. Y recién cuando uno se casa y están conviviendo es el esposo o la esposa. Pero desde perspectiva bíblica no es así. Ella es una virgen pura, pero la iglesia es ya la esposa de Cristo. Dentro de un momento vamos a ver un poquito más sobre esto. Ahora, pero hay un cuarto nombre que yo personalmente considero que es el más bello y es el que tiene un mayor significado bíblico. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Primera de Timoteo capítulo 3, por favor. Aquí el apóstol Pablo le está dando instrucciones a su discípulo Timoteo y le da muy buenas instrucciones ministeriales, pastorales, y entre otras cosas le dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice así: para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en, ojo, y aquí viene el título que le da a la iglesia, el nombre que le da a la iglesia, que es un poco largo, le dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire usted ese extenso, precioso nombre y lleno de mucho significado. La casa de Dios, y Pablo luego dice que es la iglesia la casa de Dios, y le dice, es la iglesia del Dios viviente, y esta iglesia del Dios viviente le dice es columna y baluarte de la verdad, queridos hermanos. Ok, vamos brevemente y rápidamente vamos a diseccionar este versículo, vamos a partirlo ya, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, a la iglesia se le llama la casa de Dios. ¿Y por qué se le llama la casa de Dios? Porque, hermanos míos, todos nosotros estamos siendo parte de una familia, y esa familia es la familia de Dios. Antes de ser creyentes éramos parte de la familia de Satanás, según lo que la Biblia enseña. Pero una vez que venimos a Cristo, ahora somos de la familia de Dios. Y ya es por eso que se le llama la casa de Dios, queridos hermanos. Cuando era niño y mis padres, más que todo mi abuela, nos llevaba a la iglesia católica, cuando era pequeñito, ella nos enseñaba y nos decía que en la iglesia es la casa de Dios. En la iglesia católica, ahí en Comas, en el kilómetro 11, la parroquia se llama La Señora de la Paz. No digo nuestra, porque no es mi señora, digo, ¿no? La Señora de la Paz. Entonces íbamos ahí es un edificio grande y entrábamos nosotros, la casa de Dios, y andábamos mirando así, ¿no? Y yo de niño miraba por todos lados y decía, ¿y dónde está Dios? Porque me habían dicho que era la casa de Dios. ¿Y dónde está Dios? Decía yo por todos lados. ¿Dónde está Dios? Decía yo, ¿no? Porque tenía que estar Dios ahí. Y la abuela nos había enseñado que no teníamos, si era posible, ni que respirar, porque era un lugar santo, nadie se mueve. ¿Y sabe lo que la abuela hacía? Nos sentaba, ella se sentaba en el medio, que sentaba uno al otro, éramos como 4 chiquillos, y la abuela nos controlaba a los 4. ¿Sabe cómo nos controlaba la abuela? Yo creo que deberían usarlo también acá algunos, ¿ah? ¿Sabe cómo nos controlaba la abuela? A los 4 nos peñiscaba, y pobre que gritáramos. No, la abuela Lynn comenzaba por ahí a moverse, a hacer algo, la abuela estiraba su mano, no sé cómo. Uno se queda tranquilo ya, ¿no? Así. Hermano, porque la abuela nos había metido en la cabeza, es la casa de Dios, y no hay que hacer bulla. Y usted sabe que una característica en las iglesias católicas es que no hay baño, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? No hay baño. Entonces, como no hay baño, la abuela nos decía, antes de salir de la casa, todos tenían que ir al baño. Pero abuela, no quiero, no me importa, siéntate. Decía ahí. Hermano, qué bueno sería, a veces pienso, creo que aquí en Palmarreles tengo que cerrar los baños, digo, ¿no? Pero bueno, todavía no lo vamos a hacer, ¿ya?
Pero hermano, lo primero que se le llama a la iglesia aquí es la casa de Dios, porque habla de que somos la familia de Dios. Lo segundo, aquí se le dice a la iglesia que es la iglesia del Dios viviente. Hermano, porque como hace un momento decíamos, la iglesia le pertenece a Dios. Pero ojo, se le dice que es un Dios viviente. ¿Sabe usted por qué? A diferencia de otros dioses que tienen las religiones que adoran dioses que están muertos, imágenes, ídolos, dioses que, como dice en el libro de los Salmos, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, y así sigue hablando en el libro de los Salmos. Pero sin embargo, el Dios de la iglesia es un Dios que está vivo, el Dios viviente, queridos hermanos. Y luego lo tercero que se nos dice acá sobre la iglesia en este versículo es que a la iglesia se le llama columna y baluarte de la verdad. Hermano, es que la iglesia tiene que predicar la verdad de Dios, la sana doctrina. Y no solamente tiene que predicarla, sino que la iglesia tiene que defender la verdad revelada en la palabra de Dios, queridos hermanos. Mire usted todo lo que se nos dice en este versículo. Por eso le digo personalmente, yo creo que este es el más precioso. No, ahora, ¿cuál sería esa verdad que en ese momento Pablo está queriendo hacer énfasis? Y es la verdad del siguiente versículo, del versículo 16. Esta verdad, hermano, en ese momento estaba siendo atacada y Pablo le hace énfasis a Timoteo. Le dice en el versículo 16, le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿en qué consiste el misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, Dios se hizo carne. Es bien importante eso, ¿verdad? Hermanos, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermano, Jesucristo es Dios, Él se hizo carne. Ya se acerca Navidad, diciembre, donde vamos a recordar el nacimiento de Jesucristo. Hermano, Dios se hizo carne. Y eso es lo que nosotros creemos y enseñamos en esta iglesia, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, ¿y qué más dice? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En un solo versículo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, condensa todo el Evangelio de Jesucristo, queridos hermanos. Y aquí habría que explicar bastante, pero no es nuestro tema en esta ocasión. Ahora, pero hablando de que Cristo es el dueño o el fundador de la iglesia, hermanos míos, en el libro del Apocalipsis capítulo número 1, donde le pido que abran la Biblia, se nos va a presentar una visión celestial del dueño de la iglesia, que es Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 12 al 16, leo, dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, esta es la primera visión de las muchas visiones que Juan recibió en el libro del Apocalipsis. Y la primera visión que está teniendo Juan en el libro del Apocalipsis, la acabamos de leer, es la visión de la bendita persona del Señor Jesucristo. Y aquí, queridos hermanos, Juan tiene que haberse asombrado cuando lo vio a Cristo. ¿Sabe usted por qué digo que Juan se tiene que haber asombrado? Porque Juan anduvo con Cristo durante su ministerio terrenal y lo conoció a Cristo cuando él andaba en esta tierra. Pero ahora Juan tiene la bendición de verlo al Cristo en forma glorificada. Hermano, y esto le tiene que haber asombrado a Juan. Aquí Juan nos va a dar una descripción muy rápida y menciona 9 rasgos que él ve en Cristo en forma glorificada. Mire, rápidamente le voy a mencionar lo que acabamos de leer. Número 1, su ropa le llegaba hasta los pies. Número 2, su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. Número 3,
su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Número 4, sus ojos como llama de fuego. Número 5, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Número 6, su voz como estruendo de muchas aguas. Número 7, tenía en su diestra 7 estrellas. Número 8, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y número 9, su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Mire usted cómo lo describe el apóstol Juan al Señor Jesucristo. Hermano mío, todo esto que está aquí, todo lo que acabamos de mencionar rápidamente sobre cómo lo describe a Cristo, hermano, nos da una idea de 3 cosas muy importantes en cuanto a Cristo. Número 1, el poder de Cristo. Número 2, la gloria de Cristo. Y número 3, la divinidad de Cristo. Hermano, el Señor Jesucristo tiene poder, el Señor Jesucristo tiene su gloria porque es Dios, y valga la redundancia, y Él es Dios sencillamente. Y todo eso se ve en esta visión. Ahora, pero hay algo que quiero yo destacar, ya que estamos hablando que Él es el dueño de la iglesia. En el versículo número 13, observe por favor, en el versículo número 13, donde dice, y en medio de los 7 candeleros. Ahora, ¿y qué son los 7 candeleros? Si usted rápidamente le da una mirada a lo que dice en el versículo 20, las últimas palabras del versículo 20, más abajo, mire lo que dice al final del versículo 20, dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mire cómo la misma palabra de Dios nos explica. Entonces, volviendo al versículo 13, donde dice, y en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 iglesias, ¿quién estaba, hermano? Dice, estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Y luego comienza con la descripción, su ropa, su cinto, sus ojos, su rostro, su cabello. Hermano mío, cuando nosotros vemos todo el cuadro completo, entendemos algo inmediatamente. Juan está describiendo a Jesucristo como el dueño de la iglesia, porque en esos tiempos era costumbre que cuando un hombre tenía grandes posesiones de terreno, ese hombre salía a caminar por su terreno vestido de cierta manera, como Cristo estaba vestido en la visión, y de esa manera todos sabían que ese hombre que estaba caminando por la chacra, por el terreno, viendo todo, él es el dueño de esa chacra. Y aquí tenemos la visión. Juan ve a Cristo caminando entre las iglesias. Cristo es el dueño de la iglesia, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice usted, amén? Yo creo que les he contado algo gracioso, ¿no? Hace unos años nos sucedió acá, y el pastor Martín es testigo. Un día domingo, en la mañana, vino aquí a la iglesia un hombre, todo pelucón, barbón, flaco, parece que no había comido en no sé cuánto tiempo, y llegó y dijo, quiero hablar con el pastor. Y los hermanos sugieres, como siempre, ante cualquiera que dice quiero hablar con el pastor, al toque me traen a mí, ¿no? Le digo, hermano, ¿por qué me traen a mí? Si me quieren matar, le digo, llévenlo al pastor Martín, le digo, ¿no? Bueno, entonces me traen, pastor, acá hay un hermano que quiere hablar con usted. ¿Quién es este hermano? Digo yo, al final no era ningún hermano, por si acaso. Vino como todo pelucón, barba, vino, ¿no? Y me dijo así, ¿tú eres el pastor? ¿Y tú quién eres? Le dije yo. Si me tutea, yo lo tuteo, ¿no? ¿Y tú quién eres? Le digo, ¿no? Yo soy Jesucristo, me dice. Ah, tú eres Jesucristo. ¿Y qué haces acá? Le digo. Estoy paseándome y estoy visitando mis iglesias a ver qué hacen. ¿Y tú sabes quién soy yo? No, me dice, ¿quién eres tú? Me dice. Yo soy Poncio Pilato, le dije. ¿El que me mató? Sí, le dije, el que te mató. Así que si no te vas ahora, te vuelvo a matar. Y el hombre, así como entró, se fue y nunca más ha regresado. Hermano, pero el Señor Jesucristo, Él es el auténtico dueño de la iglesia.
y Él se pasea entre sus iglesias. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? No espere que venga ese pelucón otra vez, ¿ya? Ahora, pero la Biblia, ya que estamos mirando algo del Apocalipsis y se ha mencionado 7 iglesias, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, usted observa, solamente observa, no vamos a leer por cuestiones de tiempo. En estos 2 capítulos se menciona 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora, cuando alguien comienza a leer, dice, ¿por qué es que el Señor puso estas 7 cartas acá? Son tan aburridas, ¿no? Para leerlas. Es que lo que ocurre es que estas 7 cartas a las 7 iglesias, entre otras cosas, nos presenta un bosquejo, nos presentan una visión, hermano, muy fundamental de la historia de la iglesia desde que Cristo la fundó hasta que Cristo regrese a la tierra otra vez en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Captó lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis nos dan un resumen de la historia de la iglesia a través de las diferentes épocas que han pasado. Hermano, cada carta del Apocalipsis de una forma maravillosa cubre cierto periodo de tiempo de lo que ocurrió en ese entonces. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio terrenal, Él en Mateo capítulo 13 dio las famosas 7 parábolas del reino de los cielos. Fíjense, Mateo 13, 7 parábolas del reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 2 y 3, 7 cartas a 7 iglesias. No es coincidencia, ¿verdad? Lo que sucede es que las 7 parábolas del reino de los cielos en Mateo 13, al igual que Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos presentan el mismo tema, la historia de la iglesia, el desarrollo de la historia de la iglesia, queridos hermanos. Por eso le digo, Dios tiene un plan. Cuando hace un rato estábamos cantando esta hermosa alabanza que a mí me encanta bastante, la alabanza que dice por fe, que el hermano Javi estaba dirigiendo, la primera letra dice, por fe veremos a nuestro Dios. Y luego dice, en el plan que creó en la eternidad, queridos hermanos. Es que, hermanos, Dios tiene un plan para la iglesia. Y ese plan está trazado en la Biblia, en las Escrituras. Ahora, si nosotros seguimos una lectura en el orden de los acontecimientos que están en el libro del Apocalipsis, usted va a notar algo maravilloso. ¿Sabe lo que usted va a notar? Que la iglesia se menciona en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ahora, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, la iglesia ya no se menciona. Léalo. No sé qué pasó con este aparato, algo sucede, ¿no? Pero yo no soy culpable, ¿ok? Yo le digo, ¿no? Hermanos míos, léalo usted y va a ver de que la iglesia a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió con la iglesia a partir del capítulo 4 del Apocalipsis? Bueno, sencillamente yo le quiero decir algo muy importante, que desde el capítulo 4 del Apocalipsis en adelante, todo lo que está escrito ahí es todavía profecía que tiene que cumplirse. Todo lo que está en Apocalipsis capítulo 4 en adelante es profecía que tiene por que cumplirse. Ahora, ¿y qué sucedió con la iglesia? No, sencillamente ocurrió, si usted le da una mirada al capítulo 4 del Apocalipsis, mire usted, capítulo 4, versículo número 1, y este es parte del plan de Dios para la iglesia. En el capítulo 4, versículo número 1, mire usted cómo comienza diciendo así. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan está viendo una puerta en el cielo, y la primera voz que oí, ojo, los detalles son muy importantes, dice, una voz que oí, una voz como de trompeta, una voz como de trompeta. Y luego, ¿qué más dice? Dice que esta voz estaba hablando con él, ¿y qué le dijo, hermano mío? Le dijo 2 palabras, ¿qué le dijo? Sube acá. Sube acá, y luego le dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto.
Y al instante yo estaba en el Espíritu del Señor, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hermano, lo que entendemos es que el Señor en ese momento a Juan lo está llevando al cielo para mostrarle todas las visiones del libro del Apocalipsis. ¿Sabe usted lo que acá se está describiendo? Cuando le dice a Juan, sube acá, se está describiendo lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Aquí Juan está actuando como un representante de la iglesia, como una figura de la iglesia. Y el Señor, así como se lo lleva Juan al cielo para mostrarle todo lo que va a acontecer, el Señor un día va a venir por la iglesia y se la va a llevar también al cielo. Usted sabe que existe lo que nosotros le llamamos el calendario profético de Dios, ¿verdad? Y usted sabe lo que es un calendario. Un calendario, uno se pone ciertos asuntos que uno quiere realizar y uno va ordenando su vida de esa manera. Usted sabe que el calendario profético de Dios, ¿cuál es el siguiente evento que tiene que ocurrir en el calendario profético de Dios? Mire usted, algunos creyentes siempre andan asustados cuando ocurre una guerra allá en Israel, ¿no? Bueno, en Israel todo el tiempo hay guerra, por si acaso. Todo el tiempo guerra, y va a seguir viendo guerra y guerra y guerra. Y cuando ha ocurrido esta guerra, a muchos creyentes me han estado consultando, y verdad, y otra vez me decían, pastor, ya es el fin del mundo, ya. Como cuando comenzó la pandemia, ¿no? Hermano, cuando comenzó la pandemia, usted sabe cómo me reventaba el teléfono preguntándome, pastor, ya se acaba el mundo, estamos en el apocalipsis, la tribulación. Y hermanos míos, el próximo evento en el calendario de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, lo que nosotros estamos esperando en cualquier momento que ocurra es que Cristo se lleva a la iglesia. Eso es lo que estamos esperando. El próximo evento en el calendario de Dios es el arrebatamiento de la iglesia, que es inminente. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra inminente? La palabra inminente es que tiene que suceder de todas maneras y que tiene que suceder muy pronto, en cualquier momento. Al arrebatamiento de la iglesia, cuando Pablo le escribe su carta a Tito, y solamente doy la cita, por favor, si usted quiere anótela, en Tito capítulo 2, versículo número 13, en Tito capítulo 2, versículo número 13, Pablo le llama al arrebatamiento de la iglesia, le llama la esperanza bienaventurada de la iglesia, así le llama, la esperanza bienaventurada de la iglesia. Es que, hermano, para nosotros el arrebatamiento de la iglesia es algo bienaventurado, es una bendición, queridos hermanos, lo que va a ocurrir ahí. Ahora, siempre hablamos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Quizás deberíamos explicar ahí. Por ejemplo, tenemos un personaje en el Antiguo Testamento, bueno, realmente hay dos. Uno se llama Enoc y el otro se llama Elías. Pero hablemos un poquito de Enoc. La Biblia dice que Enoc desapareció de la tierra. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted sabía que un día Dios a Enoc se lo llevó de la tierra. Enoc estaba caminando, Enoc era un hombre que adoraba a Dios, dice que él caminaba con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Y ahora Enoc sigue caminando con Dios en el cielo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que siempre andemos con Él. Entonces la Biblia dice que cuando Dios se lo llevó a Enoc, dice en la Biblia, y hay una palabra interesante, queridos hermanos, que quizás usted no ha puesto mucho observación, y es la palabra traspuesto. La Biblia dice así, dice, Dios se lo llevó a Enoc, dice, Enoc fue traspuesto, dice. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra traspuesto? La palabra traspuesto sencillamente quiere decir que algo que está acá, yo lo tomo y lo pongo, por decir, acá. O sea, de trasponer algo que está acá, yo lo tomo y lo pongo aquí. Ahora, lo que el Señor hizo con Enoc sencillamente fue que tomó a Enoc, que estaba aquí en la tierra, y se lo llevó al cielo. Hermano, eso es exactamente lo que va a ocurrir cuando Cristo venga por la iglesia. El Señor va a tomar a la iglesia, a los creyentes, y se los va a llevar al cielo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos pasajes fundamentales que enseñan esta doctrina, entre otros, pero los fundamentales son, yo le doy la cita, por favor. Como le digo, no hay tiempo de leerlo todo, pero 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y el segundo pasaje es 1 Corintios, capítulo número 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios 15, 51 al 53. Aquí se habla bastante detalles sobre cómo es que el Señor va a llevarse a la iglesia al cielo, pero yo le quiero decir dos cosas importantes nada más, entre otras. La primera, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, todos los creyentes
que hayan muerto hasta ese momento van a resucitar. ¿Qué dice usted? Amén. Todos los creyentes que hayan muerto hasta ese momento van a resucitar. Y lo segundo que le quiero decir es esto, que dice la Biblia, que todos los creyentes que estemos vivos hasta ese momento, nuestros cuerpos van a ser transformados y van a ser llevados por el Señor al cielo. Esa es la esperanza bienaventurada, queridos hermanos. Y esa es parte del plan de Dios para la iglesia, que el Señor se va a llevar a la iglesia al cielo. Ahora, y cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Hermano, vamos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre me pregunto y digo, ¿qué estará haciendo mi esposa en el cielo, no? Debe estar ahí haciendo algo ella en el cielo ahorita, porque ella nunca se quedaba tranquila. Y yo digo, tanto hará en el cielo, digo, cualquier momento la echan del cielo, digo, ¿no? Pero bueno, felizmente digo, no la conozco, voy a decir yo. Bueno, pero fíjese usted en el capítulo 4 del Apocalipsis y en el capítulo 5, observe usted que en estos dos capítulos hay una misma escena, o sea, es un mismo acontecimiento, capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis, que en nuestra Biblia, en el capítulo 4 lleva como título la adoración celestial. Es que lo que ocurre, hermano mío, que el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis describe, vamos a decir así, el salón celestial donde está el trono de Dios, allá en el cielo. Ahora usted imagínese, un trono en el cielo, y la Biblia, si usted sigue leyendo el capítulo 4 y 5, usted va a ver que la Biblia dice que hay millones de ángeles que están alabando a Dios allá en el cielo. Y junto al trono de Dios, capítulo 4, dice que hay 4 seres vivientes, que son 4 querubines. Y luego la Biblia menciona ahí en el capítulo 4 de que también delante del trono de Dios hay 24 ancianos. Y usted dirá, ¿y quiénes son estos 24 ancianos? Mire lo que dice el capítulo 4, versículo número 4 de Apocalipsis. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, o sea, tronos más pequeños. Si quisiéramos hacer una traducción literal, diríamos tronitos, para diferenciarlo del trono de Dios, que es un trono grande, ¿no? 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Interesante también, hermano, ponerse a estudiar la Biblia y usted va a encontrar que el Antiguo Testamento son 12 y el Nuevo Testamento son 12 apóstoles. O sea, 12 y 12. No hay que ser muy científico para saber que 12 y 12 es 24, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que representan estos 24 ancianos? Estos 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios de todas las edades y de todas las épocas. A los creyentes de todas las épocas, tanto de las eras pasadas del Antiguo Testamento como de la era presente del Nuevo Testamento. Así que ahí está incluida la iglesia delante del trono de Dios, hermanos míos, alabando a Dios. Y mire usted que, ¿por qué decimos la iglesia? Porque en la alabanza que le dan a Dios, hablan de redención por su sangre del Cordero. Y solo la iglesia ha experimentado la redención por la sangre del Cordero. En el capítulo número 5, versículos 8 al 10, capítulo 5, versículo 8 al 10, el Cordero ya ha tomado el rollo de la mano del que está sentado en el trono, y todos comienzan a alabar al Cordero. Capítulo 5, versículos 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, o sea, el rollo, los 4 seres vivientes, o sea, los 4 querubines, y los 24 ancianos, que una parte representa a la iglesia, recuerden, se postraron delante del Cordero, que es Jesucristo, el Cordero es Jesucristo, hermanos míos. Y luego dice, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí está, hermanos míos, lo que enseña la palabra de Dios, de que en este cántico están reconociendo que el Señor nos ha redimido con su sangre, porque la única manera de recibir redención es con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Y el versículo 10 también habla de lo mismo, o sigue hablando de lo que el Señor va a hacer con nosotros. El versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, queridos hermanos. Ahí está la iglesia, queridos hermanos. Porque siempre me preguntan, pastor, y cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchas cosas.
Pero principalmente lo que vamos a hacer es darle gloria, darle honor, darle honra al Señor Jesucristo por todas las edades. Hace un tiempo alguien me dijo, pero pastor, ¿no le parece que es mucho tiempo cuando habla de toda la eternidad? El problema es que para nosotros es mucho tiempo, ¿verdad? Pero en el cielo no existe, hermano mío, por decirlo así, control del tiempo, vamos a decirlo. En el cielo no existe el pasado, no existe el presente, ni existe el futuro. En el cielo todo es un eterno presente. Y podría hablar más de esto del eterno presente de Dios, pero no vamos a meternos en ese tema. Pero hermano mío, cuando estemos en el cielo, le vamos a alabar a Dios en el cielo. Ahora, en el resto del Apocalipsis, luego comienza juicios, castigos, que no vamos a mencionar. Y quiero centrarme solo en la iglesia. Y luego la iglesia reaparece en el Apocalipsis, ya cuando están terminando la última semana de Daniel, la semana número 70. Usted puede chequear en Daniel capítulo 9 la profecía de las 70 semanas. Y cuando está terminando la semana número 70, va a aparecer otra vez la iglesia en el capítulo 19 del Apocalipsis. Porque el capítulo 19, hermano mío, va a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Pero mire usted aquí lo que se nos dice acerca de la iglesia en el capítulo 19. Acá hay dos cosas que se nos dice sobre la iglesia en el capítulo 19. Primero, se nos habla de las bodas del Cordero con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. O sea, las bodas del Cordero en el cielo. Luego dice en el versículo 8, y esto es bien importante para entender luego lo que vamos a leer. Mire lo que dice el versículo 8. Y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, cuando estemos en el cielo, una de las cosas que va a suceder en el cielo es las bodas del Cordero, de la iglesia con el Cordero, queridos hermanos. Así que la iglesia está destinada a casarse con Cristo allá en el cielo, ¿no? Va a ser algo hermoso, ¿ah? Si hay algunos aquí que nunca quieren casarse, te vas a casar en el cielo. Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Así que no digas que nunca te vas a casar, ¿no? Aquí no, sino en el cielo, ¿verdad? De todas maneras llega el matrimonio, ¿verdad? Llega el matrimonio. Y esta vez es las bodas del Cordero con la iglesia. Ahora, lo segundo que se nos dice acá sobre la iglesia en este capítulo 19 del Apocalipsis es que se nos habla de la segunda venida de Cristo con la iglesia. Hermano mío, no confunda por favor la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia ya lo hemos mencionado rápidamente en el capítulo 4, versículo 1 y 2 del Apocalipsis. Pero 7 años después, la semana número 70 de Daniel, 7 años después, ocurre la segunda venida de Cristo. Cristo regresando a la tierra para cumplir todas las promesas hechas al pueblo de Israel y para establecer su reino en esta tierra, un reino de 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20. Usted mire el título del capítulo 20 de Apocalipsis y usted va a ver que dice los 1000 años, el milenio, ¿verdad? Entonces Cristo en el capítulo 19 regresa a la tierra con la iglesia para establecer ese reino de 1000 años. Capítulo 19, por favor, mire lo que dice el versículo número 11 al 14. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y comienza a describir a esta persona que viene así. Versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dígame usted, ¿quién es? Vamos, hermanos, hablen. O ya se quedaron dormidos ya. Tanto que me decían, pastor, ¿cuándo predica? ¿Cuándo predica? Ya estoy predicando. Dígame usted, ¿quién es el Verbo de Dios? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Verbo de Dios, hermanos míos. Y usted sabe que yo tengo esa característica, cuando predico largo, ¿verdad? Porque les doy palabra de Dios, pues hermano, les doy un buen alimento espiritual, ¿ah? Porque yo no quiero tener cristianos raquíticos, ¿ah?
Quiero tener cristianos en mi iglesia que sean fuertes en la palabra de Dios. Ahora, ¿y quiénes vienen con él? Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Si usted observa el versículo 8 se habla casi lo mismo. Se está hablando que estos ejércitos celestiales es la iglesia, queridos hermanos. Cuando Cristo regrese al final de los 7 años de tribulación en este mundo, Él va a venir con la iglesia. Vamos a regresar a esta tierra, hermanos, con Cristo. Aquí. Y luego viene el capítulo 20, donde Cristo establece el reino de 1000 años. Mire, nos estamos salteando un montón de acontecimientos, porque nos estamos centrando en lo que el Apocalipsis dice sobre la iglesia, el plan de Dios para la iglesia. Y el libro del Apocalipsis termina cuando la iglesia participa en la invitación final, porque acá hay una invitación final, hermanos, para que el Señor Jesucristo venga pronto, que Cristo vuelva. ¿Usted quiere que Cristo vuelva, hermanos? Yo quiero que Cristo vuelva, ¿verdad? Yo quiero que Cristo vuelva. Siempre yo escucho un grupo cristiano que se llama el grupo Maranata, no sé si ustedes lo han escuchado hablar. El grupo se llama Extranjeros y Peregrinos, perdón, no sé si ustedes lo han escuchado, hermanos. ¿Qué escuchan ustedes de música cristiana? Mejor no me digan lo que escuchan, ¿ya? Pero usted en YouTube busque Extranjeros y Peregrinos, grupo cristiano, por si acaso no sé qué otra cosa encontrará por ahí, ¿no? ¿Ya? Busque ahí, Extranjeros y Peregrinos. Ellos grabaron, creo que como 5 o 6 discos de puras alabanzas a Dios. Pero creo que es el primero donde ellos tienen un disco, hermanos míos, que a mi esposa le encantaba escuchar. Yo se lo compré en cassette en los años 80 y luego le compré en CD y luego se lo puse digital porque a él le gustaba escucharlo. Y hay una canción ahí que dice, vuelve Señor, Cristo vuelve, dice. Y es preciosa esa alabanza, hermanos. Yo no la canto esta mañana porque si no le dejo sin trabajo al pastor Martín, ¿ya? Pero, hermanos, es una alabanza preciosa y esa es la esperanza de la iglesia. La iglesia tiene que anunciar, tiene que invitar a que Cristo vuelva, hermanos míos. Ahora, mire cómo termina el Apocalipsis, que la iglesia participa en esa invitación final a que Cristo venga. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, aquí está hablando el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice en el capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Usted dirá, pastor, pero Cristo dijo, vengo pronto y hasta ahora no viene. ¿Y qué sabe por qué? Recuerda que hace un momento yo le dije, en el cielo no existe lo que nosotros diríamos el tiempo. En el cielo no existe pasado, ni presente, ni futuro como nosotros lo entendemos. Hermano, en el cielo es totalmente distinto. Por eso es que Cristo dijo, vengo pronto. Claro, para nosotros son ya 2000 años, ¿verdad? Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Para Dios todavía eso es una fracción, ¿verdad? Ahora, cuando alguno me dice, pastor, ¿cuándo viene Cristo? Yo no sé. Hoy, mañana, el otro mes, el otro año, yo no sé. Solamente Dios lo sabe, queridos hermanos. Pero Cristo dice, he aquí, yo vengo pronto, dice en el versículo 12, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego Cristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora es precioso esto, ¿eh? Cuando Cristo dice, yo soy el alfa y el omega. Mire usted, lo dice cuando ya está terminando el último libro de la Biblia. Él dice, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Como quien dice la primera y última letra del abecedario. ¿Sabe por qué le digo que es precioso? Porque hace un tiempo cuando yo estaba llevando mis clases de hebreo en una universidad cristiana, estábamos analizando el libro de Génesis.
Me tocó un profesor que dominaba hebreo y él nos hacía leer en hebreo y hacíamos prácticas de hebreo y en la pizarra de hebreo y ya nos tenía cruzados. A la final de tanto fue así que tuve que hacer mi tesis para graduarme en hebreo, hermanos. Mi tesis en Sunedo, si usted lo busca, está en hebreo, por si acaso. Entonces, ¿sabe algo? Entonces estábamos analizando Génesis capítulo 1, versículo 1, y estábamos viendo la traducción. Y ahí al comienzo, hermano, en nuestra Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios, ¿verdad? En el texto hebreo, entre Dios y los cielos, hay dos letras que no se traducen. Entonces nosotros comenzamos a averiguar, ¿y por qué no se traducen esas dos letras? Bueno, el profesor nos decía, es una partícula hebrea, así nos decía el profesor, que no necesita traducirse. Pero tiene que haber alguna razón por qué está en la Biblia esas dos letras, ¿no? Bueno, y comenzamos a averiguar un poquito más, a estudiar el asunto, y resulta que esas dos letras que están ahí, que no se traducen, es la primera letra del alefato o del abecedario hebreo y la última letra del alefato hebreo. O sea, la primera y la última letra. ¿Qué le hace pensar eso? Lo mismo que acabamos de leer aquí, donde dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Cómo lo diríamos en castellano? Yo soy la A y la Z. O sea, Génesis 1:1 en el idioma hebreo nos está diciendo que Cristo es el primero y el último. Y ahora terminando Apocalipsis en el idioma griego nos dice que Él es el primero y el último. Hermano, Cristo es Dios, Él es eterno y Él está prometiendo en el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Lea conmigo el versículo 17. Lea conmigo el versículo 17, todos juntos conmigo el versículo 17, en voz alta, dice así. Y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Léalo, hermano, léalo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, entonces lo que dice el versículo 17 es, y el Espíritu, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, es lo que hemos hablado hace un rato, ¿verdad? La iglesia ha sido investida del Espíritu Santo, la iglesia está llena del Espíritu Santo, la iglesia ha sido sellada con el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y para mí es inevitable pensar en esa canción que le decía, donde repiten ahí, ¿no? Sí ven, Señor Jesús, sí ven, Señor Jesús. Hermanos, la iglesia tiene que proclamar la pronta venida de Cristo. Quiero terminar diciéndole rápidamente 6 cositas sobre la iglesia, de lo que acabamos de hablar. 6 cositas. Número 1, usted esta mañana rápidamente, lógicamente no es un estudio profundo, usted esta mañana ha visto que en las Escrituras Dios ha establecido un plan para la iglesia. Dios tiene un plan para la iglesia. Lo segundo que le quiero decir esta mañana es que usted, al ser parte de esta iglesia, o si es parte de otra iglesia, pero al ser parte de la iglesia, usted no es parte de una organización humana, usted no es parte de un club. Esto no es un club deportivo, por si acaso, es la iglesia. Lo tercero que le quiero decir es esto, que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, queridos hermanos. Así que cuando alguien le diga, ¿dónde está el pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Lo cuarto que le quiero decir es esto, que la iglesia tiene promesas espirituales y promesas eternas. Hermanos, acá hay una diferencia, y no quiero meterme en este tema, acá hay una diferencia abismal con Israel. Porque hoy en día está de moda hablar mucho de Israel, ¿verdad? Pero hay una diferencia enorme con Israel. La iglesia no es Israel. Las promesas que Dios ha hecho a Israel son para Israel. El Señor ha hecho promesas a la iglesia, promesas espirituales. Y la iglesia tiene promesas que el Señor le ha hecho y son promesas eternas. Lo quinto que le quiero decir es esto, que la iglesia, a diferencia de cualquier movimiento humano que se pueda
fundar, inventar, la iglesia, queridos hermanos, es la novia de Jesucristo. Y un día en el cielo, la iglesia se va a unir en bodas con Jesucristo. Y lo último que le digo es esto. Es una pregunta que le hago. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Y cómo puedo ser parte de la iglesia? Siendo limpiado con la sangre de Jesucristo. Nada más. Eso es lo que yo le pregunto a usted. ¿Eres parte de la iglesia? Y la única manera de ser parte de la iglesia es siendo limpiados con la sangre de Jesucristo. Yo le invito a que oremos en esta mañana, por favor. Vamos a orar. Yo le invito a que inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Le invito a que lleguemos en este momento en oración. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias damos porque en verdad en la Biblia vemos que hay un plan maravilloso. Un plan que tú has diseñado, Señor, para la iglesia. Y gracias, Padre, porque en este lugar, al igual que en miles y millones de lugares, en este lugar aquí hay una iglesia, Señor, que es parte del cuerpo de Cristo, Señor. Y damos gracias, Padre, por ese plan único y maravilloso. Pedimos, Padre, que esta iglesia continúe llevando tu palabra y cumpliendo la misión que nos has encomendado. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. Amén, Señor.